Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este segundo webinar para aclarar todas vuestras dudas, vuestras preguntas sobre nuestro método, sobre nuestra tecnología de tratamiento para dificultades del aprendizaje y trastornos del neurodesarrollo, tanto en la edad infantil como en adulta, y principalmente uno de las prescripciones a las cuales Syncrolab nos dirigimos es TDAH, así que bienvenidos. Yo soy Ignacio de Ramón, CEO de Syncrolab, y me acompaña en esta ocasión Lidia Venero, neuropsicóloga asociada a nuestro proyecto, a Syncrolab, y una de las partes fundamentales de todo el tratamiento que nosotros estamos ofreciendo a las familias y a los pacientes. Muy buenas tardes, Lidia. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Yo soy Lidia, como ha dicho Ignacio, y bueno, soy la neuropsicóloga, una de ellas de Syncrolab, y bueno, pues también estoy aquí para ayudaros a resolver cualquier duda que podáis tener y para acompañaros en todo el proceso. Vamos a ir esperando a que se vayan incorporando los registrados y los invitados a este webinar. Voy a publicar una pequeña encuesta para todos aquellos que vais a asistir a este webinar. Os propongo que, como es un webinar para solucionar dudas y preguntas sobre Syncrolab, sobre nuestra compañía, sobre nuestra visión, sobre el tratamiento, sobre la tecnología, os propongo una pequeña encuesta durante los primeros minutos para saber cuáles son las principales dudas de los asistentes y de todos vosotros sobre nosotros y sobre nuestra tecnología, y así nosotros podemos ir incidiendo más en aquellos aspectos en los cuales tengáis más dudas y más preguntas, ¿vale? No sé si estáis viendo ya la encuesta. Sí, veo que ya empiezan a responder. Hay mucha pregunta sobre eficacia, sobre cómo funciona. El papel de las neuropsicólogas, Lidia. ¿Listo? Bueno, a medida que se vayan incorporando los diferentes los asistentes, que vayan votando y que vayan respondiendo a esa pequeña encuesta. Y mientras tanto, si te parece, Lidia, nos presentamos un poquito ambos dos y luego yo ya hago toda la introducción de lo que es Syncrolab y cuáles son la visión que nosotros tenemos de nuestro tratamiento y de nuestra tecnología. Si te parece, yo soy Ignacio de Ramón, soy CEO de Syncrolab, soy psicólogo y neuropsicólogo infantil. Durante más de 10 años he estado trabajando con pacientes con trastornos del neurodesarrollo y durante este tiempo identifiqué y desarrollé una idea y una visión de que la tecnología podía ayudar a objetivar y adaptar los tratamientos de cada uno de los pacientes que venían a consulta y de esta manera poder llevarle esta tecnología y llevarle estos tratamientos a cualquier persona y a cualquier lugar, ¿no? Después de eso, realicé un máster de un MBA en el IS Business School y fundé Syncrolab en 2015, y desde entonces pues hemos ido trabajando en nuestra tecnología, en nuestros ensayos clínicos y en nuestra inteligencia artificial, que ya lo iré comentando más adelante. Soy profesor en 2 másters de neuroeducación y neurorehabilitación en la Universidad Camilo José Cela y en la Universidad Europea. Y, como os decía, he estado trabajando en diferentes centros de neurodesarrollo y de trastornos del neurodesarrollo durante más de 10 años.
Me acompaña Lidia Venero, que es neuropsicóloga también, que en la actualidad es neuropsicóloga asociada a Syncrolab y una de las personas que va a acompañar a cada uno de los pacientes en el tratamiento digital que nosotros hemos diseñado y la cual pues, va a ir realizando pequeños seguimientos y un acompañamiento a cada uno de los pacientes. Lidia, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Nacho. Yo estoy encantada de estar aquí. Bienvenidos a todos de nuevo. Y bueno, yo os comento un poquito mi trayectoria. Yo soy psicóloga sanitaria y neuropsicóloga. Soy experta en TDAH y en trastornos del neurodesarrollo, aunque también trabajo con pacientes de edad adulta, por lo tanto que sepáis que también sois bienvenidos al tratamiento con Syncrolab. Bueno, yo estudié ambos másteres de psicología sanitaria y de neuropsicología y actualmente compagino un poquito el trabajo, la práctica clínica en Syncrolab con la práctica asistencial y aparte estoy formándome para hacer un doctorado en psiquiatría y salud, ¿vale? Para seguir un poquito formándome. O sea, creo que es muy interesante no parar de formarnos nunca y poder, pues, alimentarnos también de nuevas técnicas, como pues en este caso, pues, de las nuevas tecnologías, que como bien ha dicho Nacho, realmente pueden ser nuestros aliados en los tratamientos de pacientes. Es al final una opción distinta, diferente, que nos acerca a pacientes de distintos países, continentes, provincias y al final es una opción muy buena para todos ellos. Se ven muchísimas mejoras. Pues muchísimas gracias, Lidia. Si te parece, voy a contar quién está detrás del proyecto de Syncrolab. Voy a clarificar un poco en qué consiste nuestra compañía, desde dónde venimos, cuál es la tecnología que nosotros hemos desarrollado. Y una de las preguntas más, que más recurrencia tienen nuestros asistentes hoy es, por un lado, la eficacia y, por otro lado, cómo funciona. Así que, si te parece, yo voy a incidir mucho en los ensayos clínicos y tú, si te parece, en la realidad clínica de lo que tú ves en el día a día con los tratamientos digitales de Syncrolab y los pacientes a los cuales les haces el seguimiento. Perfecto. Empezamos. Pues vamos con ello. Voy a dejar la encuesta por si van atendiendo, incorporándose más asistentes al webinar. Veo que se están introduciendo algunos más. Bueno, bienvenido Pedro José, Jacinto, Adelaida, Noemi, Lorena, Paula, Diego, Maive, María, Monse, Franceliza. Bienvenidos todos. Tenéis, aquellos que os acabáis de incorporar, tenéis una encuesta para votar cuáles son la gran duda o la principal duda que tenéis con Syncrolab. Y dentro de 5 minutos la cerramos y vemos los resultados. Pero principalmente os interesa, por lo que estoy viendo, mucho de la eficacia y mucho de cómo funciona la... Bueno, disculpad, cuestiones del directo. No sé qué ha pasado, pero ha decidido desconectarme. Ya se te oye, Nacho. ¿Ya se me oye? Sí, ya se te oye ya. Vale, no sé qué ha pasado, pero ha decidido desconectarme cuestiones de la tecnología que a veces, en alguna ocasión, no funciona como nos gustaría. Decía que había muchas dudas sobre la eficacia y sobre cómo funciona. Así que incidiremos mucho en eso en los próximos minutos. ¿De acuerdo? Perfecto. Nacho, ¿Quiénes están pon detrás? la cámara, Nacho.
para que te vean, que creo que no se ha cargado. No sé si me veis. De momento no. Ahora. Como os decía, vamos a incidir mucho en la eficacia de SyncroLab y en cómo funciona el tratamiento, ¿de acuerdo? ¿Quiénes están detrás de la tecnología, del desarrollo y de la distribución de SyncroLab? Pues un equipo senior de tecnólogos, ingenieros y expertos en todo lo que tiene que ver con la industria de la tecnología médica, desde neurocientíficos como la doctora Alice, que es nuestra directora científica, experta en diseño de herramientas tecnológicas para trastornos, por ejemplo, como el autismo y trastornos del neurodesarrollo. Tenemos nuestra vicepresidenta de regulación y de calidad, porque todos nuestros tratamientos pasan por un severo proceso de calidad, que es Corina Junquera, con una PhD, con una gran experiencia en todo lo que tiene que ver con regulación de productos sanitarios, a nuestros ingenieros, nuestra directora de marketing y ventas, que proviene del mundo farmacéutico, y nuestro cofundador, Alfonso, y yo, que venimos tanto de la parte del neurodesarrollo como de la parte de finanzas en el MIT, Alfonso. Y como os comentaba, nos acompaña Lidia, que es una parte fundamental del tratamiento de SyncroLab, y es la persona que va a acompañar a cada uno de los pacientes en el proceso de tratamiento de nuestras intervenciones digitales. No solo hay un equipo de neurocientíficos y de tecnólogos desarrollando SyncroLab, sino que además tenemos un comité científico con las principales figuras de la psiquiatría y de la neurociencia en España, directores y jefes de servicio de psiquiatría del Infanta Leonor, del Hospital Infanta Leonor aquí en Madrid, como el doctor Quintero, el doctor Tony Ramos Quiroga es el jefe de servicio de Valdebrón, y ya no solo eso, sino el doctor Alfonso Amado, neuropediatra, el doctor José Alda, que es el vicepresidente de la Asociación Española de Psiquiatría Infantil, la doctora Nuria Paul, que es neurocientífica en los Hospitales Madrid y en la Universidad Complutense, el doctor Fernando Maestú, igualmente doctor en neurociencia en la Universidad Complutense, y el doctor Herrera, que es uno de los pioneros de la neuropsicología en el mundo y en Estados Unidos, en Miami. Este equipo científico es el que sustenta todo el desarrollo clínico y científico de todos nuestros productos y de todos los servicios que nosotros implementamos en SyncroLab. ¿Por qué nosotros comenzamos a desarrollar SyncroLab? Como os he introducido, yo soy neuropsicólogo infantil y estuve trabajando con trastornos de neurodesarrollo durante más de 10 años. Y básicamente desarrollamos SyncroLab por tres principales razones. Una, porque creíamos que los tratamientos en la actualidad no son accesibles para todo el mundo, es decir, no todo el mundo se puede permitir tratamientos de calidad en los trastornos del neurodesarrollo y en los trastornos neurocognitivos, tanto en edad infantil como en adulta. Por eso creíamos que la tecnología nos podía ayudar a conseguir que todos los pacientes o que la gran mayoría de los pacientes tuviesen acceso a tratamientos de calidad. El segundo era objetivar, es decir, somos unos obsesos de los datos. Consideramos que los pacientes se merecen tener datos objetivos de la evolución de sus tratamientos y de sus evaluaciones, por supuesto. Y por eso creemos que la tecnología y que tratamientos digitales como el nuestro pueden ayudar a conseguir objetivar la evolución y la eficacia de los tratamientos. Y por último, que sea divertido y que sea entretenido. Es decir,
que no porque sea un tratamiento eficaz, que no porque sea un tratamiento tecnológico, tiene por qué dejar de ser un tratamiento gamificado y un tratamiento entretenido para los pacientes. De hecho, la adherencia al tratamiento es una de nuestras segundas obsesiones en Syncrolab y creemos que la gamificación y el juego, que es el lenguaje de los niños en muchas ocasiones o en prácticamente todas, nos pueden ayudar a conseguir esa adherencia y ese entretenimiento. Sin obviar que nosotros no somos una compañía de videojuegos, sino que tratamos de extirpar y de extraer lo más positivo de los videojuegos y llevarlo a la práctica clínica. Nosotros desarrollamos Syncrolab desde 2015. Desde entonces hemos hecho más de dos ensayos clínicos y hemos lanzado otros 2. El primero de ellos lo hemos lanzado en trastorno de déficit de atención. Hemos publicado estos resultados en varias revistas de impacto médico y de impacto científico. Y hemos patentado nuestra inteligencia artificial, que ahora os comentaré cómo funciona, pero nuestra inteligencia artificial está en vías de patente y hemos obtenido la ISO de calidad 13485, que es la ISO que tiene que recibir cualquier producto sanitario en Europa. Por eso nosotros somos obsesos de los datos, obsesos de la adherencia y obsesos de la calidad y de la regulación. Veo que hay alguna mano levantada. Vamos a ver quién está preguntando. No sé si Nuria quería hacer una pregunta, pero bueno. Bueno, en este aspecto, nosotros en la actualidad tenemos más de 800 pacientes trabajando mensualmente en Syncrolab. Nuestra inteligencia artificial y nuestro... creo que alguien... Hola. Hola, Nuria. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos saber si, por ejemplo, es lo ideal para nuestros hijos? Porque en mi caso, por ejemplo, tiene 6 años. Y después de probar miles de medicamentos y que ninguno sirva, en mi caso. Pues, Nuria, bienvenida. Muchísimas gracias por tu pregunta. Mira, una de cómo funciona Syncrolab es que tenéis una primera sesión de screening, como nosotros hacemos. No es una sesión de evaluación concreta, pero sí es una sesión en la cual Lidia y otras neuropsicólogas van a hacer una pequeña evaluación de si se ajusta el tratamiento de Syncrolab a tus necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, en esa primera sesión de online, lo que va a hacer Lidia, y ahora te lo va a explicar, es pasar una pequeña prueba en la cual evaluamos la calidad atencional de tu hijo, ¿de acuerdo? Sí. Y una vez que hemos obtenido esos resultados, Lidia, en función de esos resultados, te lo va a prescribir o te va a personalizar el tratamiento si es que así lo necesita, ¿vale? De acuerdo. Vale. Lidia, si te parece bien, Sí. te voy a eliminar de la presentación, ¿vale? Para seguir adelante. Ahora lo explicas tú, ¿de acuerdo? Esto, Lidia, lo explicas con un poco más de detenimiento, pero es una muy buena pregunta. Es decir, ¿cómo saben los padres si Syncrolab les puede venir bien o no? ¿Vale? Comentaba que nosotros tenemos ya más de 800 pacientes trabajando mensualmente en Syncrolab. Nuestra inteligencia artificial y nuestro tratamiento digital ya ha beneficiado y ya ha sido trabajado con más de 7.000 familias, con más de 7.000 pacientes, ¿vale? Y en la actualidad nuestra inteligencia artificial tiene más de 5 millones de puntos de datos. Es decir, esto es del mes anterior, o sea que ahora estaremos cerca de los 5,5 millones de puntos de datos, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra inteligencia artificial cada día se hace más eficaz y rinde de una manera mucho más adecuada a cada uno de los pacientes, ¿vale?
Y ahondando en esa eficacia que teníais, que muchos de vosotros nos preguntabais, es decir, ¿cuál es la eficacia de Syncrolab? Nosotros medimos la eficacia desde 2 puntos de vista. Desde un laboratorio, es decir, como producto sanitario nosotros hacemos ensayos clínicos doble ciego randomizado, como cualquier otro fármaco, y medimos la eficacia antes y después del tratamiento. Es decir, vemos cómo está el paciente en todas sus variables cognitivas antes y después. Y ya no solo a nivel cognitivo, sino a nivel cerebral medido a través de neuroimagen. Y lo que hemos demostrado con nuestros ensayos clínicos es que en pacientes con TDAH se mejoraba significativamente la impulsividad después del uso con Syncrolab. Y ya no solo eso, es decir, nosotros medíamos con un CPT, con un Continuous Performance Test, que muchos seguro de vuestros hijos lo han pasado, y en el cual medimos la impulsividad a través de una prueba de ordenador, pues nosotros, después de esa prueba, hemos reducido significativamente la impulsividad de los niños con TDAH. Ya no solo eso, sino que lo medimos a través de escáneres cerebrales, de magnetoencefalografía se llama, es un nombre un poco extraño, pero es una especie de escáner cerebral de resonancia magnética. Y lo que veíamos era que se mejoraban las áreas que estaban afectadas en los pacientes con TDAH. Y ya no solo eso, sino que quisimos rizar un poco más el rizo y lo más importante para nosotros, que era mejorar los síntomas, es decir, las conductas de los niños y de los pacientes, que es lo que realmente nos importa en Syncrolab y como cualquier otro clínico, cualquier otro rehabilitador, veíamos que los pacientes que estaban en el grupo experimental mejoraban significativamente sus síntomas sus síntomas nucleares de TDAH, ¿vale? Me preguntáis, Teresa, que explique un poquito mejor en qué consiste la gráfica de la reducción de la impulsividad. Básicamente es que después de usar Syncrolab, el grupo experimental, es decir, el grupo que utilizó Syncrolab en vez de un placebo, porque nosotros le dimos a un grupo de TDAH un placebo y a un grupo de niños con TDAH un tratamiento de Syncrolab. Lo que vimos es que los niños que habían recibido el tratamiento de Syncrolab en vez del placebo habían mejorado significativamente su impulsividad. Es decir, mejoraban los errores de comisión. Estáis viendo, lo que estáis viendo en esa gráfica es que con Syncrolab se reducen los errores de comisión, es decir, los errores que se dan por ser impulsivos. Y sin embargo, en el grupo placebo, el grupo que no recibió un tratamiento real, sino que era un tratamiento fake, un tratamiento placebo, incrementó sus errores de impulsividad después del tratamiento. Es decir, lo que nosotros hemos demostrado es que los niños, después de utilizar Syncrolab, y ahora Lidia además ahondará ya no solo en los laboratorios, sino en el día a día, mejoraban significativamente sus errores de comisión, sus errores de impulsividad. Y ya no solo eso, sino que nosotros medimos en el día a día, es decir, en los tratamientos, lo que medimos es después del... nosotros en todos los tratamientos siempre antes se realiza un CPT, es decir, se realiza una prueba de evaluación de la atención y de la impulsividad y después de eso, después del tratamiento con Syncrolab, se vuelve a pasar la misma prueba para demostrar la eficacia, para demostrar si realmente ha habido una mejoría tanto de la atención como de la impulsividad. Estos tests no son de Syncrolab. Estos tests son un gold estándar, es decir, lo que se utiliza dentro de cualquier hospital, de cualquier clínica de rehabilitación y nosotros lo único que hacemos es coger ese test y demostrar a los pacientes que después del uso con Syncrolab se ha mejorado significativamente la impulsividad y la atención.
Y ya no solo eso, sino que ahí podéis ver cuáles son esos resultados. Es decir, se mejora el 65%, se mejora en un 65% la impulsividad, se mejora en un 46% la atención y se mejora en un 76% la hiperactividad. Y no mejoramos tanto la velocidad de procesamiento de la información. ¿Y por qué no mejoramos tanto la velocidad de procesamiento de la información? Porque, y esto tiene mucho sentido, los niños con TDAH y los niños con estas características tienen suficiente rapidez ya, de hecho. Es decir, no necesitan ser más rápidos. De hecho, lo que necesitan es ser más lentos e ir por la carretera recto. Es decir, los niños con TDAH tienen un Ferrari en el cerebro, pero van demasiado rápido y no son capaces de manejar ese Ferrari. Lo que nosotros estamos diciendo con estos resultados, obteniendo con estos resultados, es que los pacientes reducen su velocidad para mejorar su rendimiento, su atención, su impulsividad, sus errores. ¿De acuerdo? Si quieres, Lidia, puedes, tú que estás muy cerca de los pacientes, porque Lidia es la persona que realiza esas evaluaciones iniciales, la que prescribe el tratamiento y la que después realiza los seguimientos. Si quieres, nos puedes dar unas pequeñas pinceladas de estos comentarios que podemos leer en Google Reseñas y que en muchas ocasiones te lo han hecho a ti para ver qué es lo que dicen otros padres y otras familias sobre el tratamiento de Syncrolab. Exacto, sí, justo, y además contestando un poquito a la pregunta de Teresa, la segunda que nos ha hecho, la pregunta es que cómo verificamos que se ha generalizado esta mejora en otros ámbitos de la vida y no solo en los juegos. Es también muy buena pregunta porque al final nuestro objetivo no es que el niño mejore en los juegos, nuestro objetivo es que esas mejoras se puedan extrapolar al día a día. Entonces, ¿qué cosas objetivas nos comentan pacientes que han estado con nosotros haciendo los tratamientos? ¿Qué mejoras ven? Pues mira, a nivel académico, los niños, un gran porcentaje de los niños que han hecho el tratamiento de Syncrolab han mejorado estas notas, este rendimiento académico. Y no solo las notas, sino el tiempo que están concentrados, la autonomía de esos niños, ¿vale? Es muy típico que niños con TDAH o con otros trastornos de neurodesarrollo como el TEA, son niños que suelen necesitar mucha ayuda tanto en casa como en el cole a la hora de estudiar, hace falta que estemos normalmente sentados con ellos, se concentran 10 minutos y necesitan un descanso de media hora. Entonces, objetivamente los padres lo que han experimentado es que el niño, cada mes que pasaba con Syncrolab, era capaz de estar concentrado más tiempo. Muchos me decían, jolín, al principio no podía estar sentado haciendo unas fichas ni 10 minutos, y ahora es capaz de estar 40 minutos, una hora, hora y media, progresivamente más tiempo, ¿vale? Luego ha mejorado mucho su autonomía. Al final también, aunque lo que vais a ver en datos es que lo que se mejora es la sintomatología típica del TDAH, la atención, hiperactividad, impulsividad, también mejoran otros aspectos, como puede ser la planificación. Los niños son más conscientes de qué día tienen un examen, apuntan más cosas en la agenda. Normalmente son niños que traen la agenda pues porque hay que pasearla de un lado a otro, pero al final lo que han experimentado muchos padres en el día a día es que los niños iban siendo más conscientes de qué tareas tenían que hacer, qué día tenía un examen, nos lo traían apuntado a casa, entonces luego el niño en casa sabía lo que tenía que hacer. Eso es un cambio objetivo muy importante y que permite además que los padres suelten un poco, ¿vale? Porque al final normalmente sois padres que estáis bastante colapsados, que los niños necesitan muchísimo apoyo y eso es algo muy positivo, ¿vale? Que los niños mejoren las notas, que sean más autónomos, que estén más tiempo concentrados y al final esos son un poco los comentarios que podemos ver aquí en reseñas, ¿vale? Que al final, bueno, pues que realmente a los niños les gustan los juegos, que han mejorado la capacidad de concentración, comentaba Benja de Pedro, que ha ganado en orden en sus tareas escolares, un poco lo que os comentaba, que son más planificados, más organizados. Y luego, bueno, pues aquí, bueno, en el caso de J. Gómez Gómez vemos un poquito que llevaba 3 meses, pero que ya estaban muy satisfechos con los resultados. En este caso, sobre todo se centró mucho en impulsividad, porque al final esto también se ve, tanto en el colegio como en casa. Se ve que el niño está menos irascible, se ve que el niño respeta más el turno de palabra, se ve que el niño no interrumpe tanto a los adultos, con lo que refería con el turno de palabra. Un poquito todo esto es lo que también se ve objetivamente el día a día y no solo referido a los juegos.
Pues muchísimas gracias, Lidia. De hecho, han salido varios papers en los últimos meses en los cuales se establece que el objetivo fundamental de las terapias de rehabilitación y de las tecnologías de rehabilitación cognitiva se tienen que centrar en la función, en la estimulación de la función. Y que ese es el principal objetivo de este tipo de herramientas, y que eso es lo que va a mejorar y lo que va a permitir que después se pueda generalizar de una manera más rápida los resultados. Pero ¿cómo funciona? Otra de las grandes preguntas que nos hacíais era ¿cómo funciona SyncroLab? Es decir, ¿qué es SyncroLab? Pues mira, SyncroLab funciona de la siguiente manera. SyncroLab tiene 3 partes bien diferenciadas. Una primera parte que es una parte profesional, que es desde donde Lidia da de alta a vuestros hijos, desde donde introduce el nivel de afectación de cada uno de los resultados que ha obtenido en el test, es decir, cómo está en atención, cómo está en hiperactividad, cómo está en impulsividad. Esa información, que es prácticamente personalizado al máximo del paciente, se envía a un motor de inteligencia artificial, que es la segunda gran parte de SyncroLab. En ese motor de inteligencia artificial lo que hace nuestro sistema es prescribirle el mejor tratamiento posible basándonos en todo nuestro background de más de 7.000 pacientes y más de, como os decía, 5 millones de puntos de datos. Con ese background le prescribe el mejor tratamiento posible para ese paciente y se lo envía a 2 aplicaciones móviles. A una aplicación infantil para niños y una aplicación para adultos. Me preguntáis que por qué no funciona en los PCs y por qué lo hemos eliminado. Pues lo hemos eliminado porque nos gusta ser muy precisos en nuestros tratamientos. Y el ordenador no capta la velocidad de procesamiento de la información ni de los tiempos de reacción de lo que es golpear una pantalla. El movimiento del ratón, el movimiento de la flecha por la pantalla, etcétera, es mucho menos intuitivo y hace perder mucho la atención a los pacientes. Así que creemos que la eficacia de las aplicaciones de las pantallas táctiles es mucho más precisa y mucho mejor para los pacientes y para los resultados que nosotros captamos, para ser más precisos y poder adaptarnos mejor a los pacientes, y por eso hemos eliminado el acceso a través del PC, ¿de acuerdo? No lo hemos eliminado por otra razón que conseguir adaptarnos mejor a los pacientes, ¿vale? Así es como funciona a grandes rasgos SyncroLab, la tecnología de SyncroLab, el sistema. El sistema envía una información a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial envía el tratamiento a las aplicaciones móviles. Y cada día se le va presentando una nueva sesión de entrenamientos de manera automática y personalizada a cada uno de los pacientes, porque nuestra inteligencia artificial aprende el rendimiento del paciente. Es decir, aprende el rendimiento de cada chico y de cada chica, aprende el rendimiento de los niños y le prescribe en función de cómo ha rendido en ese día, porque sabemos que pues, hoy está lloviendo y a lo mejor fallo un poco más, mañana estaré un poco mejor, y lo que va haciendo nuestra inteligencia artificial es irse adaptando a cómo va evolucionando el paciente. No el paciente se tiene que adaptar a los niveles cerrados de los tradicionales sistemas de estimulación cognitiva, sino que es el sistema el que se tiene que adaptar a la inteligencia artificial. Miriam, Karina, estáis diciendo que no podíais entrar en vuestra computadora. SyncroLab a partir de mañana ya no va a poder utilizarse en PC ni en ordenador, y se tendrá que utilizar simplemente en dispositivos móviles.
tabletas, Android o iPad y aplicaciones móviles en móviles Android y iPhone, ¿vale? Lo he explicado antes, es básicamente por una razón de eficacia de nuestros tratamientos. Y ahora os va a explicar Lidia cómo funciona su acompañamiento. Os he explicado cómo funciona la tecnología, pero la tecnología es una pequeña parte importante del tratamiento, por supuesto, pero también es importante cómo nosotros os ofrecemos ese tratamiento. Y eso os lo va a contar Lidia. Exacto. Yo ahora lo que os voy a comentar es un poquito cómo sería a nivel práctico el día a día, ¿vale? El tratamiento como tal. Entonces, bueno, pues os comento. El primer día, después de coger la sesión y, bueno, pues entrar en el Google Meet, es un link muy sencillo con el que acceder a la sesión. Se tiene la sesión inicial con la neuropsicóloga, en este caso va a ser u otra compañera o yo. En esa sesión inicial siempre le damos mucha prioridad a que nos contéis un poquito vuestro contexto, el por qué habéis acudido a nosotros. Lidia, es una sesión online, ¿verdad? Sí, es Totalmente online. Siempre online. La edad de los niños es mínimo 6 años. A partir de 6 años se puede. Para que lo sepas, Aurora. Y nada, pues os comento, el primer día es una sesión online, bueno, todas las sesiones son online, se tiene una primera sesión con nosotras, lo que hacemos es ahondar muchísimo en la situación actual y pasada del niño, un poquito qué cosas necesitáis, cómo habéis llegado a nosotros, en qué cosas queréis que prioricemos, ¿vale? Siempre tenemos muy en cuenta, independientemente de los resultados del test, un poquito cuál ha sido el proceso y la evolución de ese niño a lo largo de los años. ¿Vale? Entonces, tenemos ese primer contacto con la familia y llevamos a cabo la evaluación del paciente. Esto, como os ha comentado Nacho, no es un diagnóstico como tal, ¿vale? Pero sí que es verdad que nos sirve para conocer un poco en qué punto nos encontramos. Muchos niños tienen el diagnóstico hecho de hace muchos años y ha podido variar su situación. Entonces, nos gusta saber cómo se encuentran sus síntomas en el momento actual. Y en base a estas dos cosas, en base a los resultados del test y al testimonio un poquito de las familias, les creamos ese mismo día un perfil en SyncroLab. Como os ha dicho Nacho, siempre van a estar totalmente adaptados, totalmente personalizados. No hay dos perfiles de SyncroLab iguales. Y a partir del día siguiente ya podría empezar a jugar. ¿Vale? Un mes después tendríamos una sesión de seguimiento en la que, por supuesto, bueno, entre un mes y otro siempre realmente yo estoy muy pendiente de vosotros, os envío mensajes todas las semanas, me gusta mucho que haya una relación muy estrecha a pesar de ser online, ¿vale? Tenéis mi número personal y a mí me gusta mucho, pues bueno, os doy ánimos, os recuerdo que tenéis que entrenar, ¿vale? Y luego un mes después se tiene la primera sesión de seguimiento. En esa primera sesión de seguimiento lo que se ve es un informe en el que se ve un poquito los días que ha entrenado el niño y un poquito el progreso que ha ido teniendo. Esto lo voy explicando yo y luego ese informe os lo envío a vuestro correo electrónico para que lo tengáis vosotros. Estos datos siempre son vuestros. ¿Vale? Me pregunta Teresa si la prueba Moxo la facilita también SyncroLab. Sí, la prueba Moxo queda incluida, ¿vale? Y se hace en la primera sesión. Por ello es muy importante recordar que la primera sesión hace falta que entréis con ordenador, porque la prueba Moxo sí que es con ordenador, y que esté el niño, ¿vale? Aunque sea de los 45 minutos que dura la sesión, por lo menos 15 tiene que estar el niño. Leo Adelaida pone, mi hija está diagnosticada con TDA, pero no creo que tenga solo eso. Si tiene otra cosa, puede ser sesión igual o solo funcionaría con niños con TDA. No, mira, realmente SyncroLab inicialmente fue validado científicamente, fue la primera aplicación validada científicamente en España para el TDAH o el TDA, pero con el tiempo la experiencia lo que nos ha demostrado es que realmente ha dado muy buenos resultados en niños con otras patologías o incluso que se dan de forma combinada, como bien me comenta Adelaida, al final el TDA muchas veces se da de forma conjunta, con altas capacidades, por ejemplo, con dislexia, sea muy frecuentemente, o con TEA, con autismo. Y realmente ha dado muy, muy buenos resultados, ¿vale? Porque al final hay muchos síntomas que se dan de forma conjunta y que unos influyen sobre otros. Entonces, al mejorar unos, los otros van un poquito en dominó, ¿vale? Mejoran por consiguiente a estos primeros. ¿Vale? Luego, bueno, seguir comentando que luego ya de forma continua a lo largo de estos 6 meses se tienen 4 sesiones conmigo. Aquí volvemos a hablar un poquito de la siguiente sesión de reevaluación. A los 3 meses del tratamiento se volvería a hacer la prueba Moxo. Ahí es donde os comentaba Nacho que se ve un poquito de forma objetiva. Esta prueba es totalmente externa a SyncroLab y según un poquito la evolución de SyncroLab, la evolución del niño que ha tenido antes de empezar SyncroLab el primer día y la evolución que ha tenido a los 3 meses, el cómo está el niño al principio y a mitad tratamiento. ¿Vale?
Y luego, un mes y medio, 2 meses después de esta sesión, aunque yo, como digo, siempre voy a estar muy pendiente y mensualmente os enviaré los informes, tenéis otra sesión de seguimiento. Y durante esas sesiones siempre se adapta el perfil del niño, nos adaptamos porque hay padres que te dicen, jolín, pues ya lleva 4 meses, ha mejorado un montón la impulsividad, vamos a darle caña a la atención. Pues por supuesto, eso siempre vamos a priorizar las necesidades que nos vayáis comentando, ¿vale? Y luego comenta Nuria, mi hijo tiene TDAH con trastorno de la conducta, la hiperactividad la tiene muy alta, demasiado activo. Sí, la hiperactividad también queda incluida entre las funciones que trabajamos, ¿vale? Además, muchas veces tienen una hiperactividad muy alta junto con una impulsividad, se junta un poquito ese exceso de actividad con esa falta de control a la hora de decir, pues me tengo que sentar y estar quieto y punto. Entonces, al final, el mejorar una cosa mejora también la otra, ¿vale? Teresa, Sincrolar genera informes. Sí, efectivamente, lo dicho, todos los meses vais a tener informes de seguimiento. Tanto los meses que tenéis sesión conmigo como los que no, yo os los envío, os mando un mensaje, os recuerdo que lo tenéis en el correo y, por supuesto, si tenéis cualquier duda, me las podéis ir comentando. Pasamos a la siguiente, Nacho, cuando quieras. Y bueno, aquí está la pregunta del millón, ¿vale? ¿Qué cambios vas a experimentar? Porque al final la mayoría de las dudas con las que vienen los papás es, jolín, ¿qué voy a ver en el niño? ¿Qué va a mejorar? ¿Qué beneficios puedo obtener de este tratamiento? Pues mira, una de las grandes ventajas de Sincrolab es que es un tratamiento intensivo, es un tratamiento de 6 meses, pero es verdad que los primeros cambios se ven muy, muy rápido al final. Los primeros cambios se suelen ver en torno al mes 2, aunque hay padres que ya ven algún cambio el mes 1, en niños que cumplen muchísimo la pauta de entrenamiento, ¿vale? Por si no lo había comentado antes, la pauta de entrenamiento es de mínimo 3 días a la semana, tiene que entrenar el niño, son 10 minutos al día solo, pero cuantos más días entrene, mejor. Es una vez al día, pero si quiere jugar los 7, puede. Y realmente, cuanto más entrene, pues antes vamos a ver los cambios y van a ser cambios más significativos, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos ver? El mes 2... ¿vale? ¿Qué solemos ver? Pues que, por ejemplo, los padres de niños con mucha impulsividad notan que piensan más las cosas antes de hacerlas, que ahí lo que dice Nacho, que ya no es un Ferrari que descarrila, que ya el niño piensa un poquito más antes de hacer las cosas, que interrumpe menos, está menos irritable, se nota menos esa frustración de típico niño que o se sale con la suya o me enfado, le cambio de plan a última hora y es que no puedo, es que el niño lo lleva fatal, ¿vale? Estas cosas se notan desde muy, muy al principio, ¿vale? Y que ya desde el principio podéis ir notando que está más tiempo concentrado. Si en el mes 1 el niño es capaz de estar concentrado 15 minutos, pues seguramente el mes 2 ya puede estar media hora, 40 minutos. Poco a poco va avanzando, ¿vale? Luego, respecto al mes 4, ahí, claro, progresivamente van siendo más evidentes los cambios del mes 2, va aumentando todavía más su capacidad de concentración y lo que os he comentado antes, es más consciente de sus responsabilidades. Tema agenda, tema deberes, tareas, tema de pues, recordar fechas importantes, ¿vale? Y la impulsividad, por supuesto, sigue mejorando. Es de las cosas como que más se ven en casa. Respecto al mes 6, que sería el fin de tratamiento, al final lo que más destaca a los padres es que el niño a nivel general es mucho más autónomo, ¿vale? Eso realmente es súper importante, que el niño sea más capaz de hacer sus tareas solo, que el niño se concentre, que el niño sea consciente de lo que tiene que hacer. Eso es muy importante, ya no solo en tareas académicas, sino en tareas del día a día, tareas cotidianas de hacer su cama, recoger su desayuno. En este tipo de cosas también se ven los cambios, no solo en el colegio. Y luego, pues de cara a la hiperactividad, son capaces de estar sentados más tiempo y que les influyen menos las distracciones externas, ¿vale? Al final, normalmente son niños que pues pasa una mosca y ya, madre mía, es imposible estar concentrados. Eso se ve reducido y son capaces de, aunque haya algún ruido, aunque haya alguna cosa que puedan ver y distraerles, son capaces de estar más centrados, más concentrados en la tarea que estén haciendo. Nos preguntan si los informes que se generan para profesionales y los profesionales los pueden enviar a los usuarios y a los pacientes. Por supuesto. De hecho, los informes que se generan son informes que se generan, en este caso para Lidia, pero que son informes profesionales para cualquiera de los terapeutas que utilicen Sincrolab. Esos informes se descargan en la plataforma profesional, como veíamos antes, es decir, en esta plataforma profesional tú puedes acceder a cada uno de los informes de evolución de los pacientes en el periodo de tiempo que consideres más adecuado, 1 semana, 10 días, 20 días, 1 año, etcétera, y los puedes enviar en PDF sin ningún tipo de problemas
tanto automáticamente como si te los descargas y se los envías a tus pacientes. Y luego Nuria dice que es económicamente muy caro. Bueno, todo depende del resultado que obtengas. Es decir, todo es caro si no lo comparas o si lo comparas con otras intervenciones. Desde nuestro punto de vista, nosotros tratamos de que los precios que ponemos a nuestro tratamiento sean los precios más ajustados a lo que nosotros estamos desarrollando y a los servicios que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, es cierto que a lo mejor pues puede ser más caro que otras plataformas de estimulación cognitiva que no llevan un seguimiento de una profesional tan cualificada como Lidia, o que no llevan unos ensayos clínicos doble ciego randomizado, o que no tienen una ISO 13485, o que no tienen un marcado CE. Pero comprendo que en algunas cuestiones puedan parecer caros, pero creemos que somos un complemento a un precio muy razonable y muy ajustado. Sí, al final, Nacho, añadir una cosa es, por supuesto, obviamente no tiene por qué ser accesible para todo el mundo. Al final, nuestro objetivo inicial era precisamente poder acercarnos a todo el mundo, pero hay que tener en cuenta también todo lo que incluye. O sea, al final, una sesión con una neuropsicóloga, que realmente una al mes te soluciona bastante poco, está en España en torno a los 50-60 euros. En este caso, te incluye sesiones prácticamente todos los meses, una aplicación con inteligencia artificial, como dice Nacho, con gran evidencia científica por detrás, y que realmente es un tratamiento muy corto. O sea, al final hay tratamientos más baratos, pero que realmente tienes que tener al niño allí 1 año, 2 años. Al final hay que tener en cuenta que esto es algo intensivo, que realmente empieza, termina, el niño mejora y ya está, os quedáis con los beneficios. Entonces, al final, el precio sí que es verdad que hay que tener en cuenta un poquito todo lo que os podéis beneficiar de ello, todo lo que incluye Syncrolab y el tiempo, que es un plazo de tiempo muy, muy corto en el que podéis ver grandes cambios. Pues el precio, la primera sesión, que es la primera sesión de screening, como decía Lidia, es una evaluación de la atención y de la impulsividad con Lidia, es una sesión exclusiva online con ella y es 41 euros. Durante ese periodo solo pagáis la primera sesión con la neuropsicóloga. Os ofrecemos la evaluación a través de un MOXO, de un CPT, que está incluido en ese precio, y durante el primer mes no tenéis que pagar nada. A partir del segundo mes se cobran 65 euros al mes por tratamiento, ¿de acuerdo? Es decir, 65 euros al mes versus los 200 o 400 euros al mes que en muchas ocasiones se pueden cobrar en algunos centros presenciales, pues a lo mejor es un precio razonable. Sí que es cierto que Syncrolab no pretende ser un sustitutivo, sino ser un complemento adicional y muy beneficioso para los tratamientos presenciales, que consideramos que en muchas ocasiones son necesarios y que en muchas ocasiones, por supuesto, son la pauta a considerar más adecuada. Pero un tratamiento online con estas características creemos que tiene un precio más que razonable. Karina, se puede utilizar en cualquier móvil Android y iPhone y iOS, ¿vale? Que te veo un poco preocupada. Si no puedes acceder, si no te puedes descargar Syncrolab, por favor, mándanos un mensaje, un WhatsApp, un correo electrónico a soporte@syncrolab.es y te aseguro que toda nuestra maquinaria de atención a clientes se pondrá a tu servicio para conseguir que puedas acceder a nuestros tratamientos, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el futuro de Syncrolab? Nosotros no nos vamos a quedar solo en esto. Es decir, nosotros vamos a seguir desarrollando tecnología para conseguir que cada vez los tratamientos sean más accesibles a los pacientes y que sean más eficaces
y abarquen más aspectos de la vida de los pacientes. Por eso estamos investigando en accesibilidad a través de telemedicina y de videoconsultas, y que eso sea mucho más ágil y mucho más fácil para los pacientes. Estamos trabajando en desarrollo de nuestra inteligencia artificial para aunar ya no solo la parte cognitiva, sino también la parte de emociones y de actividades de la vida diaria, como nos decía Teresa en este caso. Y seguiremos investigando, y ya estamos comenzando nuestras investigaciones en realidad virtual, ¿vale? Bueno, no sé si tenéis muchas más preguntas. Karina, yo personalmente, si te parece, hablaré contigo y trataré de solucionarte el problema, ¿de acuerdo? Así que tienes mi correo electrónico nacho@syncrolab.es para contarme qué es lo que te sucede con tus dispositivos, y te aseguro que haremos todo lo posible y haré todo lo posible personalmente para solucionártelo, ¿de acuerdo? Y si ese es tu número de teléfono, mañana a primera hora te llamo. Más preguntas. Yo quiero saber si mi hija no está medicada, ¿funciona igual el tratamiento? Por supuesto. De hecho, muchos profesionales lo utilizan SyncroLab y este tipo de tecnologías como una primera medida de tratamiento antes de introducir un fármaco. Cuando ya se introduce un fármaco, la introducción de un fármaco es un aspecto muy complejo, y la introducción de una herramienta como SyncroLab antes de un fármaco para ver cómo funciona es uno de las recomendaciones en muchas ocasiones. Así que, por supuesto, si no tiene medicación, funciona perfectamente. De hecho, Nacho, a eso lo quería añadir yo, que realmente tenemos muchísimos pacientes que están yendo a otras terapias y complementan con SyncroLab, y luego pacientes que están tanto medicados como sin medicar. Al final, nuestro objetivo es mejorar su nivel de atención, de impulsividad, etcétera, basal. ¿Qué pasa? Porque un niño al final toma medicación, pero ¿qué pasa cuando esa medicación termina su pico de efecto? ¿Qué ocurre? No queremos estar desprotegidos, no queremos que el niño vuelva a tener esos déficits. Entonces, nosotros trabajamos sobre el nivel basal. De hecho, hay muchos padres que, por ejemplo, les dan medicación, pero que en verano se la quitan, o los fines de semana se la quitan, o se la dan por la mañana y por la tarde ya no la tienen. Entonces, nuestro objetivo es que el niño, la capacidad del niño sea la que aumente. Y ya no solo dependa de un fármaco, que al final, por supuesto, en muchísimos casos es muy necesario, pero en otros casos sí que interesa mucho pues intentar otras técnicas no invasivas, como puede ser SyncroLab, y luego la opción del fármaco siempre la tenemos aquí, pero intentar primero otras herramientas. Exacto. Nos preguntan, ¿es aconsejable que un niño con TDAH tome medicación? Eso según la pauta de su médico. Nosotros no podemos ni aconsejar una cosa ni la contraria, sino aconsejaros que visitéis a vuestro facultativo, y que vuestro facultativo y vuestro médico prescriban lo que sea necesario para el paciente. Lástima que no se pueda introducir en niños más pequeños. Fíjate, nosotros tenemos una visión, y es que los niños por debajo de 5 años deben de experimentar y deben de realizar sus intervenciones y su estimulación con cosas del día a día. Y esto lo diréis, pero Nacho, pero tú estás en una empresa, tú has fundado una compañía y una tecnología y un tratamiento digital. Exacto. Pero nuestra visión es que los niños entre 0 y 5 años, entre 0 y 4 años, tienen que estimularse y tratarse de una determinada manera, no con pantallas. Desde nuestro punto de vista, y yo como profesional, considero que los niños por debajo de 4 años tienen que realizar otro tipo de intervenciones.
cuando la tecnología que nosotros desarrollemos sea aconsejable, es decir, consigamos crear una tecnología para conseguir que los niños de 3, 4, 5 años con dificultades atencionales mejoren, por supuesto que os la ofreceremos de mil amores. Pero mientras tanto, nosotros no lo podemos aconsejar porque no hemos desarrollado una tecnología lo suficientemente eficaz para ese grupo de edad. ¿Se puede a partir de los 6 años? A partir de los 6 años, sí. ¿Y por qué a partir de los 6 años? Porque a partir de los 6 años es cuando el lóbulo prefrontal es esta parte de aquí, que es el director de la orquesta del cerebro, es decir, el que organiza, no el que hace cosas, sino el que organiza cómo las otras partes del cerebro tienen que coordinarse para conseguir un objetivo, está desarrollado, comienza a estar desarrollado adecuadamente a partir de los 6 años. Antes de los 6 años, el lóbulo prefrontal no tiene la suficiente madurez como para que podamos estimularla o estimularlo de una manera eficaz. Por eso es a partir de los 6 años cuando nosotros podemos prescribir nuestros tratamientos y, de hecho, es cuando los pacientes y los niños pueden ser diagnosticados clínicamente como pacientes o como niños que tienen dificultades ejecutivas, en este caso, dificultades con la atención o con la impulsividad. Nuestro hijo tiene muchos síntomas coincidentes, pero no está diagnosticado y sospechas de déficit de atención. Con la primera evaluación se comprueba si es necesario y podemos beneficiarnos de la aplicación. Exacto, José. Con la primera evaluación, nosotros no te vamos a decir si tu hijo tiene TDAH. Lo que te vamos a decir es si tiene dificultades de atención, si tiene dificultades de impulsividad, si tiene dificultades de hiperactividad. Y basándonos en eso, lo que te vamos a decir es, oye, estas dificultades se pueden estimular con SyncroLab de esta determinada manera. Y eso es en la primera sesión con Lidia, como os decía antes. Y Lidia, vosotros lo único que tenéis que hacer es accedéis a nuestra página web, os pondremos el enlace, si os parece, os podemos poner el enlace para que reservéis una cita directamente con Lidia. Si me está escuchando nuestro equipo de soporte, que nos está escuchando y que está... exactamente. Sí, vamos a poner en el chat el link para reservar una cita con Lidia y que podáis, José, acceder a esa primera sesión y que a partir de esa primera sesión se os hace el screening a través de un moxo y se os explica cómo os podríais beneficiar del uso con SyncroLab. Así que, por favor, Marta o Ángela, si podéis enviar el link al chat, os lo agradecería. Muchas gracias. Perfecto, Aurora. Pues ojalá que no nos necesite cuando tenga 6 años, sinceramente, pero si dentro de 2 años sigue con dificultades de atención y con dificultades de impulsividad, estaremos encantados de ayudarles. ¿Más preguntas? A ver. Lidia, ¿se nos ha olvidado alguna cosa más? Yo creo que está todo referido un poquito, volviendo a lo que decía Pedro José, justo, realmente, nos llegan muchos niños diagnosticados, sin diagnóstico, medicados, sin medicar. Al final nuestro objetivo no es dar un diagnóstico, nuestro objetivo es tratar los síntomas y mejorarlos, sea el nivel de base el que sea y esté diagnosticado o no. Entonces, por eso no os preocupéis, porque de hecho hay muchos padres que deciden acudir a nosotros cuando los niños son muy pequeños y ni siquiera están diagnosticados, o tienen 6, 7 años,
o incluso que están en proceso de diagnóstico y realmente les va estupendamente y funciona igual, esté diagnosticado o no. O sea, que por eso no os preocupéis, que no habría ningún tipo de problema. No sé si tenéis alguna duda más referida un poquito a la práctica del día a día, a la atención que os pueda dar durante el paso de los meses, de las semanas, sobre la prueba MOXO del primer día. ¿No? Bueno. Perfecto. Pues ahí tenéis el link en el que podéis acceder a la agenda, en este caso de Lidia. Podéis reservar la primera sesión con ella directamente en ese link que tenéis ahí en el chat. Y Lidia hará ese screening y os prescribirá Syncrolab si así lo recomienda ella, en este caso para trabajar con vuestros chicos y con vuestros pacientes, ¿de acuerdo? Así que... Victoria ha levantado la mano, la damos paso. Sí. Bueno, igual creo que la ha quitado. Vale. Victoria, si quieres puedes escribir en el chat. Sí. Vale. Bueno, cualquier cuestión que tengáis, tenéis a vuestra disposición todos nuestros números de teléfono. Os podemos atender por WhatsApp, os podemos atender en nuestra página web syncrolab.es. En esa página web podéis acceder a la zona de pacientes y accederéis a cualquiera de nuestros cuestionarios y de nuestros links para acceder a la agenda de Lidia. Tenéis soporte@syncrolab.es. En esa información, en ese mail os informaremos de todo. Y también podéis acceder a mi correo electrónico es nacho@carina, apúntatelo, que te voy a llamar mañana. nacho@syncrolab.es. Os atenderé personalmente con cualquier duda que tengáis, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias, no os robamos más tiempo, muchísimas gracias por haber venido a este. Muchísimas gracias, buenas tardes, Lidia, mil gracias Gracias a todos. por haberme acompañado y estamos a vuestra total disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias a todos y que tengáis muy buena tarde. Por supuesto, aquí os esperamos. Muchísimas gracias por escucharnos y cualquier cosilla, también mi correo electrónico le pongo por aquí, es lidia@syncrolab.es, por si tenéis cualquier duda a nivel clínico del procedimiento, por supuesto. Y nada, que encantada atenderos y que os esperamos con los brazos abiertos. Un abrazo muy fuerte. Bueno, hasta luego a todos. Hasta luego, Lidia. Muchísimas gracias. Hasta luego.